¿Qué tal amigos, amigas de Otra Mirada? Bienvenidos a una nueva edición de Mesa Política. Estamos a pocos días ya de lo que será el proceso electoral para que podamos decidir quiénes conformarán el nuevo Congreso de la República, que se encargará de continuar hasta julio del 2021 con las funciones que quedaron de este Congreso que fue disuelto por el presidente Martín Vizcarra. Pero, ¿cómo está el panorama? ¿Cómo podemos analizar en estos días que quedan la situación, la decisión también de la gente frente a lo que puede ser este proceso electoral? Para hablar sobre ello estamos con Giovanna Peñaflor. Ella es presidenta de directorio de IMACEN, a quien le damos la más cordial bienvenida. Giovanna, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Tenemos una elección. Ya lo hemos conversado en otras oportunidades con otros invitados, que es bastante particular, ¿no? Porque es la primera vez que votamos solamente para escoger un Congreso de la República. Ya había ocurrido antes con el Congreso Constituyente, pero digamos que para un periodo tan corto, para un Congreso... para una elección complementaria. Una elección complementaria del Congreso, digamos que es la primera vez que se hace. ¿Y esto ha generado alguna forma de desconcierto, cree usted, sobre el tema de la participación de la gente, sobre qué decisión van a tomar este domingo? Sí, yo creo que una de las primeras cosas que yo he hecho en falta de todo este proceso es que no se ha aprovechado realmente para definir cuál es el rol del Congreso de la República, del Poder Legislativo, ¿no? O sea, es decir, hemos pasado de una visión hipercrítica de la sociedad que quería que se cierre el Parlamento anterior y de un proceso de decadencia en realidad, porque desde hace varios años estamos de gestión en gestión cada vez con menor respaldo, a una situación donde que hay que votar y la gente no entiende por qué o para qué, ¿no? Probablemente si a la gente si hubiera habido la posibilidad de pronunciarse, si querían reemplazar el Congreso ahora o esperaban hacerlo al 2021, algún sector muy importante habría dicho mejor el 2021 votamos por todos juntos, ¿no? Pero eso debía de alguna manera, en mi opinión, ser suplido, no sé si desde el Ejecutivo o desde las entidades electorales, que deberían haber hecho un llamado sobre la importancia de ir a votar. Así como cuando hubo el referéndum, hubo una propaganda de vota no, sí, o lo que fuera, con el bendito dinosaurio ese, debería haber habido alguna campaña de motivación para que la gente entendiera qué cosa es lo que se va a escoger este domingo, en qué debe estar pensando y cuál es la importancia de tener un parlamento en actividad hasta el próximo año. Ahora, en el tema del manejo de las cifras, los últimos resultados de los sondeos que se veían mostraban porcentajes de indecisión y de voto blanco viciado bastante altos, y conversamos un poco antes de la entrevista. ¿Es el más alto a nivel histórico en el margen de una elección o han habido cifras similares en algún momento? Bueno, lo que pasa es que si nosotros comparamos, claro, la evolución de intención de voto de presidenciales con esta, la distancia nos parece enorme, pero si comparamos los resultados del voto blanco y viciado para la parte de Parlamento del último proceso electoral con lo que vamos a encontrar es que sí, hay un aumento, pero no tan grande. En las anteriores elecciones más o menos el 30% de la gente estuvo entre blanco y viciado. Y eso fue una de las cosas, lo cual tampoco se discutió en extensión en su momento, que permitió que Fuerza Popular tuviera la mayoría absoluta, ¿no? No porque hubiera sacado un porcentaje de votos tan amplio, porque si no obviamente hubiera ganado las elecciones presidenciales, claro, sino por la forma como se distribuyen las curules en el Congreso de acuerdo a nuestro sistema electoral. Entonces sí, es cierto que estamos en una elección atípica, que hay un porcentaje de gente indeciso mayor a lo que suele haber, que probablemente un porcentaje mayor de gente llegue al día de las elecciones a ver por quién voto, ¿no? O sea, quiénes eran los candidatos y escogiendo prácticamente en el día, en la cola. Pero esto nos debería llamar a la reflexión sobre otros aspectos que pueden repetirse en futuros procesos electorales, ¿no? Uno, que tiene que ver con el tema de las nuevas reglas de información. O sea, básicamente el tema de las tandas que ahora son en televisión y en radio, que van a ser manejadas por el Estado y que no están a libre disposición de los partidos, habría que preguntarse cuán suficientes son
cuánto logran realmente informar a una ciudadanía, porque en realidad esta idea del gran ciudadano que se preocupa por informarse de todo, que está ávido de información, no existe, ¿no es cierto? Ese es uno de los problemas de la democracia participativa, que supone que existe ese gran ciudadano y la verdad que nosotros vemos en nuestra sociedad no hay. Entonces hay que llegar a gente que no le interesa mucho la política, que no está ávida de informar, que no considera que no tiene tiempo para ello, y hay que ver entonces si los espacios que se están dando desde las entidades oficiales son lo suficientes o no, porque las redes sociales, por más que han sido consideradas como por muchos como uno de los nuevos canales de comunicación pero con la ciudadanía, mismo todavía, exacto, ¿no? y realmente tienen una serie de limitaciones también, como lo tiene la propaganda televisiva o radial. Entonces es un elemento más, pero no puede ser, y creo que ha quedado en claro, el único elemento. Luego está el tema de finalmente el financiamiento de los partidos, o sea, sí se busca que sea más transparente, se busca que no sea exagerado, etcétera, 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 pero creo que también allí hay que llegar a una visión correcta, ¿no? O sea, cuánto deben costar las campañas, cómo se pueden realmente financiar. La otra cosa importantísima es el tema de los candidatos. Los partidos dicen que la ventanilla única no ha funcionado, ¿no? O sea, que cuando iban a pedir antecedentes o lo que sea para evaluar, finalmente hay muchas cosas, sí, que hay muchas cosas que no han aparecido. Entonces, vamos a suponer que en parte tengan razón, o sea, que no todo sea un problema de procedimiento, de evaluación, que también obviamente puede haber ocurrido, pero en parte también hay que mejorar esa herramienta que debe darle a los partidos. El otro tema, porque incluso, ¿no? O sea, por lo que estamos viendo recientemente, es casi como que uno podría augurar que el próximo Congreso van a ser con una lista de personajes contra los que van a tener que iniciar investigación o pensar en desaforarlos o lo que fuera, lo cual es realmente un problema, porque no va a haber el espacio para verdaderamente recuperar, que la ciudadanía recupere la confianza en el Parlamento. Ahora, este proceso electoral bastante particular ha dejado como que en segundo plano todo este asunto del que también venía usted hablando, ¿no? Que tiene que ver con el aspecto de la reforma política, que fue uno de los caballitos de batalla del presidente Vizcarra, ¿no? Que fue lo que nos ha traído hasta acá. Y como que esta reforma política ha quedado totalmente relegada a un segundo, tercer, hasta cuarto plano, ¿no? Bueno, es que lo que pasa, además, si tú te pones de alguna manera a ocultar lo que dicen la mayor parte de partidos, están en una situación, y casi me atrevería a decir, no sé si la totalidad, ¿no? O sea, no comulgan con lo que se ha venido diciendo, o sea, más bien ahora se habla de bicameralidad, cosa que en el referéndum se dijo que no quería, o sea, la gente votó porque no hubiera. El tema de la inmunidad sí parece que ahí hay un consenso en revisarlo, pero básicamente relacionado con temas no funcionales, ¿no? O sea, no con lo que ocurra en el periodo de que son parlamentarios, o lo otro que hay consenso es que no sea el propio Congreso el que decida, ¿no? Entonces, pero en general hay muchos temas en los que parecen que no van en la línea. Tal vez allí teníamos la oportunidad de ver que se haga una reforma más integral, ¿no? O sea, por ejemplo, unos dicen no voto preferencial, pero ¿cómo no vas a hacer voto preferencial si no tienes organizaciones establecidas? El tema de las primarias, porque además, dicho ese paso, ¿no? Acabamos de cerrar una elección y probablemente, supongo que entre diciembre o enero de la próxima estamos, si se sigue la reforma política planteada, estamos otra vez en las elecciones primarias de los partidos políticos para volver a ser congresistas, además de lo presidencial. Y con los mismos veintitantos partidos que están participando no, ahora. No, vamos a tener más, probablemente, ¿no? O sea, no podemos descartarlo, porque no sé cuál será el calendario, algunos dicen que no se van a alcanzar, pero obviamente la reforma política tal como estaba planteada permitía que por lo menos a estas elecciones internas abiertas llegaran muchos más candidatos y muchas más opciones de las que ya existían actualmente. Y como ninguno pierde la inscripción por los resultados de esta elección, entonces podemos tener un mar de letras, de símbolos, de números, incluso mayor al que ahora tenemos. Ahora, usted mencionaba el tema en el asunto de la indecisión, de la importancia de que los candidatos lleguen a la gente.
Y es por eso también la necesidad de que los candidatos busquen hasta el último minuto la posibilidad de ponerse en la mente del elector. Estas denuncias mediáticas que aparecen, que circulan en las últimas horas, en los últimos días, contra el líder de un partido, contra algún candidato en particular, ¿de alguna manera pueden cambiar la tendencia de lo que hemos estado viendo en los sondeos? Yo creo que sí. O sea, sí inciden, ¿no? Y es curioso porque probablemente denuncias similares o parecidas contra otros candidatos que se hicieron al principio del proceso, por más corto que haya sido, su efecto ya pasó, claro, o se olvidó o no está presente en la gente, mientras que lo que ocurre en la semana previa a las elecciones es como que tiene un doble impacto, ¿no? Porque está más cerca, porque la gente recién se pone en modo elecciones, ya el sábado tengo que ir a votar, voy a ver qué dicen, voy a escucharlos un poco más. Entonces, esta etapa que se llama el rush final suele tener una importancia decisiva. Ahora, los debates, por ejemplo, lo que se han hecho, yo creo que han tenido mucha menor importancia de lo que han sido en otras oportunidades. Primero, porque no han estado todos juntos. Segundo, porque finalmente cae en una época complicada, particularmente en Lima, y acá también habría que distinguir Lima de provincia. Los sondeos han estado muy centrados o solo han sido válidos fundamentalmente en la capital. Claro, a nivel nacional para poder decir quién pasa la valla del 5% válido, pero cuando tú tienes un grupo tan grande que te dice que no sabes si va a votar en blanco, viciado o por algún candidato, incluso poder establecer quiénes son los que van a pasar la valla es una albur, ¿no? O sea, que con lo que venga de regiones puede haber un cambio en puede haber un cambio, porque claro, además ves un gran grupo de partidos que están uno al costado del otro, donde la incidencia de un 1%, ¿no? Puede diferenciar si pasas la valla o no pasas la valla, y eso cambiarte todo el panorama de la composición del próximo Congreso. Bueno, estaremos atentos entonces a ver qué pasa este domingo y a ver qué ocurre después de este proceso electoral. Giovanna, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por invitarme. Giovanna Peñaflor, presidenta y directorio de la agencia encuestadora Imansen, estuvo con nosotros, y ya saben que pueden ver esta y otras entrevistas en nuestra página web www.otramirada.pe, y nos encuentran también en redes sociales como Otra Mirada.